Gracias por continuar con nosotros en Foro Semanal y ya estamos con nuestro invitado en el día de hoy, un invitado estelar para el tema que hemos seleccionado para este sábado. Él es el ingeniero Guillermo Carán, un hombre experto en hablar de economía. Buenas tardes, bienvenido, ingeniero. Gracias por la invitación. Estamos iniciando enero, un mes, el primer mes del año, pero muy característico porque normalmente el dominicano en diciembre se desborda con los gastos, con los préstamos y demás cosas. En términos económicos, la perspectiva que tiene usted, que le ve a la economía del país iniciando este mes de enero para todo el 2015. Bueno, yo creo que la economía dominicana es una economía pujante, dinámica. Tenemos factores de producción que responden. Los empresarios, los trabajadores, el dominicano es creativo, ¿no? Inventa mucho. De manera que en términos propiamente económicos yo no tengo ningún temor, sobre todo con este ingrediente de un petróleo que está prácticamente a la mitad de unos meses atrás. El único o la principal sombra que yo vislumbro sobre la economía dominicana está en el binomio fiscal-financiero. O sea, a veces la gente piensa que economía, finanzas y fiscalidad es la misma cosa. Es No, todo lo mismo. no, pues son tres cosas distintas. La economía te habla de producción, de lo que produce, los bienes y los servicios, el empleo generado. Lo financiero es el financiamiento de esa actividad. ¿Y qué pasa como en lo que está sucediendo en República Dominicana ahora, cuando lo financiero está muy determinado por el déficit fiscal del gobierno, por la fiscalidad? Cuando tú tienes un gobierno que opera ya rutinariamente con déficit, normal, ya el déficit es algo normal, y el presupuesto de este año lo confirma. Se estimaron recaudaciones por 450 mil millones de pesos y todo se va a gastar en burocracia, en subsidios y en el servicio de la deuda. Y el mismo hoyo fiscal creciendo. Claro. Entonces, de manera que para pagar el principal de la deuda y para hacer las obras que está haciendo el gobierno se necesita endeudamiento. Entonces, mientras ese círculo vicioso siga, nosotros vamos a tener un comportamiento especulativo de la economía. ¿Qué quiere decir un comportamiento especulativo? Que el que tiene dinero, en lugar de invertir en un proceso económico productivo, una agricultura, una industria, lo que hace es que lo invierte en déficit en el Estado para cubrir los déficits del Estado. El Estado tiene necesidad de dinero para invertir, para pagar la deuda, y entonces por eso impone o pone altas tasas de interés para atraer inversionistas privados, nacionales y extranjeros. ¿Y cómo favorece entonces eso la economía? No, la perjudica, porque el que tiene dinero, si el Estado le está ofreciendo 10 y 12% y hasta 14% en algunas ocasiones, prefiere invertir en el Estado porque se lo gana cómodamente, no hay riesgo, no hay libre de impuestos con la garantía soberana ilimitada del Estado, y no quiere exponerse, prefiere eso a exponerse, a invertir en la economía. Entonces tú inviertes en lo que te va a dar dinero, en la rentabilidad para cubrir los déficits y no para invertir en la economía. Y eso, por supuesto, trae un trastorno económico. Y eso lo hace por la vía de los financiamientos, tanto el inversionista privado como el sistema bancario nacional. Los bancos compran bonos, los fondos de pensiones compran bonos, pero además, si el Estado dice, el gobierno central dice que va a imponer una tasa de interés del 10, 12 y 14%, y el Banco Central dice que es 6 y 25, ya esa es una señal al mercado financiero y los intereses se están colocando. Determina que, por ejemplo, los préstamos van a ser a una tasa de interés por encima de ese valor. Y encima de ese valor hay actividades que no la pueden pagar. La agricultura, la industria, no la puede pagar. Quizás el comercio sí. Entonces, todo eso yo creo que constituye la sombra de lo que yo veo
para el desempeño económico del 2015, que es todo se origina en el déficit fiscal del gobierno, en la necesidad del gobierno de recursos para poder amortizar la deuda y para poder invertir en necesidades de la población. La reducción significativa que ha tenido el petróleo en mercados internacionales, ¿beneficia en qué modo a la economía dominicana? Bueno, la beneficia mucho, tiene su perjuicio que luego lo vamos a comentar. Por supuesto, el presupuesto familiar rinde más, porque no es lo mismo llenar un tanque de gasolina con 3,000 pesos que con 2,000. Pero también las empresas tienen costos de producción y uno de los factores del costo de producción es la energía y los combustibles, el transporte de los alimentos. Entonces, si tienen menor costo de producción, pueden competir más con otros países y pueden abaratar el costo de producción y abaratar el precio de venta, con lo cual también se satisface las necesidades de la población. Claro, aquí a mí me parece que están fallando los resortes estatales, particularmente Proconsumidor, que entre una de las funciones de la ley, de su ley de creación, es velar por los intereses económicos de los consumidores, y no lo está haciendo. Y ahora, aunque ha bajado tan significativo el petróleo y por ende los derivados, por ejemplo, en el transporte, tanto público de pasajeros como de carga, y en los precios de los alimentos no se está viendo. Claro. Es una pena que el Estado no utilice todos los recursos que tiene a sus manos, recursos de información, recursos de coacción. Por ejemplo, los choferes tienen subsidios, entonces una vía podría ser presionarlo por ahí, y así sucesivamente. Yo pienso que a la economía familiar y a la economía nacional le beneficia mucho la disminución de los precios del petróleo. Ahora, al gobierno no le beneficia tanto. ¿Por qué? Porque por dos vías. Primero, el impuesto a los combustibles, una parte del impuesto a los combustibles depende del valor. Si la gasolina está cara, vamos a suponte que sea un 10%, no es un 16%, pero como es más fácil calcular el 10 que el 16%, si es un 10% de 200 pesos el galón, son 20 pesos. Exacto. Pero si fuera un 10% de 300 pesos el galón, sería 30 pesos. O sea, el gobierno está perdiendo más o menos 10 pesos por galón de gasolina que está consumiendo el consumidor, perdona la redundancia. Eso por un lado, entonces va a tener menos impuestos. Y por otro, que con el acuerdo con Venezuela, el gobierno no paga el 40% de la factura petrolera, se queda con él, con Petrocaribe, y lo utiliza para financiar sus operaciones. No es lo mismo, no es lo mismo el 40% de $100 el barril que el 40% de 50. No, para nada. El 40 de 100 son 40 y el 40 de 50 son 20. Entonces el gobierno está perdiendo más o menos $20 por cada barril de petróleo. Dejando de utilizar como financiero. Y eso, estamos hablando que eso puede representar en conjunto entre unos 15 y 20 mil millones de pesos al año para el gobierno, un gobierno cuyo presupuesto de partido es deficitario. Ahora, una cosa sí yo creo que debemos advertir, tampoco nos ilusionemos de que esto va a ser una disminución estructural profunda y permanente de los precios del petróleo. O sea, que se pueden esperar alzas. Yo pienso que aquí hay un poco de rejuego político, de geopolítica, porque ¿por qué se ha producido básicamente la disminución de los precios del petróleo? Porque Estados Unidos ha utilizado su producción, su reserva, ha inundado el mercado, ha duplicado su oferta al mercado mundial, ha pasado de ser importador para ser exportador, y en cierta forma lo está haciendo para enfrentar sus adversarios políticos principales en el mundo de hoy, Rusia, Venezuela e Irán. Entonces puede ser que si esa circunstancia política cambia,
Estados Unidos vuelva a su posición tradicional y es, yo prefiero reservar, guardar mis recursos naturales, guardar mi petróleo y seguir comprando en el mercado mundial. Aunque el mundo se esté yendo a la borda. No, porque hay intereses de inversionistas también, ¿no? Porque hay inversiones, por ejemplo, el petróleo desde Arabia Saudita, hay inversiones extranjeras. De manera que yo hago una advertencia de que no se ilusione mucho, de que de repente esta tendencia decreciente puede volver a crecer. Quizás no llegue a los niveles especulativos porque sí hay factores estructurales en el mercado petrolero. Por ejemplo, los productores de petróleo no quisieran que se siguiera inventando nuevos esquemas energéticos, por ejemplo, el uso de fuentes naturales como el sol, el viento, eólica y el gas natural. El alto precio del petróleo está fomentando una tecnología de que los automóviles ya son pequeños, de que se necesitan otro tipo de combustible. Ya se habla del automóvil eléctrico. Hay personas que piensan que de aquí a 10 años la mayoría de los vehículos van a ser eléctricos, no van a necesitar mandar combustible. Bueno, siempre estará el problema de cómo se produce esa electricidad. Exacto, exacto. Pero es un mercado muy complicado y muy sofisticado. Pero, don Guillermo, si ciertamente el gobierno no se beneficie igual que la población con estas reducciones, tiene que buscar menos dólares para los compromisos que tiene que honrar a nivel pero del ya eso no es extranjero. el gobierno, ya eso es la economía. Quien maneja los dólares no es el gobierno, es la economía. Por eso hay que distinguir entre la economía, las finanzas y lo fiscal. El gran beneficio para la economía dominicana se refleja en las estadísticas en la balanza de pagos. Ya el gobernador del Banco Central ha dicho que se estiman entre 600 y algo más millones de dólares que va a haber que pagar menos. Pero eso es la economía que se va a beneficiar con esa rebaja en los precios del petróleo. El gobierno se va a perjudicar. Y lo que tiene que hacer el gobierno es simplemente bajar sus gastos, acomodarlo a sus recaudaciones normales y poder emprender y que le genere excedente para poder invertir con recursos propios, que no lo está haciendo ahora. ¿Qué cosas pudiera entonces hacer el gobierno para resarcir esa pérdida o ese dinero que no que está dejando de percibir por las reducciones? No hay otra que no sea reducir gastos. No se puede inventar la pólvora. Yo recuerdo, he repetido mucho una anécdota, que el actual ministro de Finanzas de España, cuando vino al país hace 4 años, el Partido Popular estaba entonces en la oposición, ellos son, vamos a decir, pares del Partido Reformista, nos reunimos un grupo y alguien le preguntó que cómo pensaban ellos arreglar creo un periodista le preguntó que cómo pensaban ellos arreglar el déficit fiscal español, que provocado por los gobiernos del sociopopulismo. Yo no le quiero llamar socialismo, porque una cosa es el socialismo y otra cosa es el sociopopulismo, ¿no? Y recuerdo que Cristóbal Montoro, que es como se llama el ministro de Finanzas, que ha tenido mucho éxito, le dijo, no hay otra forma, no inventemos, no rebusquemos que no sea reducir gastos. Y mira cómo está resultando España. España tenía, cuando el Partido Popular entró al gobierno, tenía una prima de riesgo de entre 6 y 7%. Prima de riesgo es la tasa de interés a la que le prestan a España por encima de la tasa de Alemania, que es la economía más sólida de Europa. Okay. ¿Tú sabes cómo está ahora? Al 1%. Es decir, en 3 años ha pasado la prima de riesgo del 6 al 1. O sea, 5 puntos. Y yo saco mucho esa colación porque, al fin y al cabo, hay un paralelismo entre el gobierno español y el gobierno dominicano. Casi fueron elegidos al mismo tiempo, los dos tienen casi 3 años, y sin embargo... ¿Se pueden comparar las economías? No, las economías no, pero los resultados de la gestión gubernamental en términos financieros, sí. Okay. Porque ¿cómo es posible que en 3 años el gobierno español haya podido lograr una reducción de la prima de riesgo de 6 veces? O sea, entiéndase la tasa de interés con que
se consiguen préstamos en los mercados internacionales y aquí todavía tenemos unos puntos menos, mejor tasa, pero nunca en esa proporción. ¿Por qué? Porque allá corrigieron los déficits, en España corrigieron los déficits y aquí no. Entonces aquí seguimos con déficit. ¿Por qué se ha tardado tanto el país en corregir ese déficit y año tras año es prácticamente la misma problemática con el presupuesto? Claro, después de Balaguer, por supuesto, porque cuando Balaguer, aquí los presupuestos no eran deficitarios, los presupuestos eran superavitarios, o sea, había superávit. Cuando Balaguer, de cada 100 pesos que se cobraba, 40 se reservaban para inversión y no había deuda que pagar. Digo, había una deuda, pero insignificante. Pero una deuda mínima. Una deuda mínima. Y casi toda a organismos internacionales o a gobiernos que no había que pagarla de una vez, sino a plazo. Ahora es que tenemos una deuda elevada, a corto plazo y a altas tasas de interés, por lo que siente el déficit. Ahora, después de Balaguer, y con la excepción también del primer gobierno de Leonel Fernández, que no hubo ese endeudamiento tan notorio, yo diría que del 2000 para acá ha sido una fiebre de endeudamiento basado en una fiebre previa de gastos. Gastos por encima de las posibilidades, por encima de las recaudaciones. Y eso es, a mi juicio, lo que ha perjudicado la estabilidad económica. Y entonces, para poder mantener esa estabilidad, tenemos que seguir cogiendo prestado, pero es una bola de nieve que va creciendo y algún día nos pueden dar un susto. Y entonces, lo que se puede hacer tranquilamente ahora, tenemos que darlo bajo el influjo de un susto, con preocupaciones mayores, con exigencias mayores. El Fondo Monetario, por ejemplo, ya ha dicho un par de veces, ustedes se están endeudando mucho, pero puede ser que algún día diga algo más serio, más severo, y todos los inversionistas, todos los gobiernos, para conceder un préstamo, comprar bonos a favor de un país o a un país, ellos leen primero lo que dice el fondo. Si el fondo hace una advertencia severa, no le presten más a ese país, no inviertan más en ese país. Esas recomendaciones del fondo son muy tomadas en cuenta. Son tomadas en cuenta, entonces viene el tranque. Entonces viene, por ejemplo, lo que ha pasado en situaciones como Grecia, que están volviendo a resurgir ahora mismo. Grecia está a punto de unas elecciones que, dependiendo quién gane, hay un candidato que ha dicho que si gana va a renegociar la deuda y no va a pagar la deuda o la va a pagar con un descuento. Bueno, eso es un trastorno que puede afectar la economía europea, la coherencia de la Unión Europea y de reflujo, y por la cola nos perjudica a nosotros. Este año es muy particular para la economía dominicana porque es preelectoral. Se sabe que hay un déficit en el presupuesto, pero está la Junta Central, por ejemplo, pidiendo más recursos. Y es bien sabido que aquí se gasta un dineral inmenso en la campaña y pre-campaña, que siempre estamos en campaña política. No se ha escogido el candidato de uno o de otro partido, pero hace rato que hay afiches, vallas, anuncios publicitarios y demás. ¿Cómo lacera eso a un presupuesto que vino con un pecado original, que es el déficit que arrastra desde hace varios años, todo el tiempo con entonces ahora con este año preelectoral, ¿beneficia a la economía? ¿En qué términos no la beneficia? No lo beneficia, no. Es un presentismo, o sea, el dinero circula y mucha gente entra en francachela, es como los gatos de Navidad, que bueno, nos volvemos locos, pero después viene la hora del none. Pero tú me hiciste una pregunta ahorita que quizás no te la contesté y es aplicable a lo que me estás preguntando ahora, que por qué todo esto. Que por qué el presidente Medina, el gobierno dominicano, no ha tenido el mismo éxito que ha tenido el gobierno español. Y reducir el déficit. Bueno, en primer lugar, yo diría dos razones fundamentales. La concepción del presidente Medina parece que también se aproxima al sociopopulismo, según él mismo hablara en el discurso de las Naciones Unidas de octubre pasado. Él se inscribió en la política de gasto social y subsidios y, en fin, de manera que él cree que él se inscribe en la tendencia de que
el gobierno tiene que gastar en cualquier cosa, porque yo creo que sí, que el gobierno tiene que gastar. Pero no en cualquier cosa. Pero no en cualquier cosa. Y en segundo lugar, que ha sido tímido en implantar lo que es su convicción, porque él es un hombre austero, el presidente Medina es un hombre austero, de manera que debe proyectar esa austeridad al gobierno y en eso ha sido timidez. Entonces, en esa mezcla de una concepción de gasto expansivo y de timidez en el ejercicio gubernamental es que está la diferencia entre los resultados del gobierno dominicano en comparación con los resultados del gobierno español. Probablemente el gobierno español dentro de pocos años vuelva a ser una economía superavitaria y nosotros sigamos siendo deficitarios. Pero ¿no valdría la pena jugárselo todo, como dicen muchos dominicanos en ese argot? Yo me la juego. El presidente no debería arriesgarse y hacer que de una vez y por todas el déficit, si no se erradique, por lo menos bajarlo un poco, a que el dominicano tenga un respiro en esos aspectos económicos. Claro que sí, yo no entiendo por qué no lo hacen, y más si no se decide a repostularse. No, Porque no hay nada que perder. Que el populismo, y pienso que los agentes económicos y el electorado lo va a apreciar más, que no se crea él que lo que están recibiendo sueldos por ser empleado público o subsidios, lo van a recordar, porque al fin y al cabo esos sueldos y esos subsidios los pusieron otro gobierno y lo van a seguir pagando el gobernante que venga, llámese quien venga. Lo que la gente le va a agradecer. Fíjate, tú te has fijado que en las últimas encuestas el presidente más admirado es Joaquín Balaguer. En las encuestas Gallup hoy, por ejemplo, cuando se hablan de los últimos años, ¿cuál ha sido el presidente más admirado? Joaquín Balaguer, más que Jorge Blanco, más que Leonel Fernández, más que Hipólito Mejía. Y sin embargo, era un presidente austero que no hipertrofiaba la administración pública, no empleaba mucha gente en la administración pública, que los sueldos eran bajos. Tacaño, la comida también estaba... Bueno, pero es que una cosa genera la otra. Exacto. Entonces, uno se pregunta, entonces, ¿por qué la gente recuerda más? Porque hizo obras, porque tenía todo manejable, con un nivel de satisfacción, que no, las cosas, porque para tú enfrentar una crisis, tú debes tener todo bajo control. Si tú, por ejemplo, tienes un presupuesto excesivo, como es hoy, como tú tienes hoy 450.000 millones de cargas fijas del Estado, eso no lo salva a nadie. Y ellos piensan que van a recaudar lo mismo, pero y si dejan de recibir los 15 o 20.000 millones por efecto del petróleo, entonces ya ahí van a tener que salir buscando, huyendo 15 o 20.000 millones de pesos de deuda. Y ahí que viene, entonces, para atraer esa deuda tienen que poner tasa de interés elevada y ahí es que vienen las distorsiones en la economía. Usted hablaba que la salvación para reducir un poco ese déficit es reducir gastos. No hay otra. Algunas áreas específicas esos gastos, pero quiero que me responda esa pregunta luego de esta pausa. Regresamos en breve.